Una pregunta existencial que toda la humanidad en algún momento le llega la hora de preguntarse: ¿cuál es la verdadera religión? Ante tantas religiones que existen sobre la tierra, porque se dice que existen más de 4200 tipos de religiones, sin contar las subdivisiones. Quiere decir que dentro de estos 4200 en promedio, ¿cuál es la verdadera? ¿Estarás tú o yo en una verdadera religión? ¿Somos religiosos o estaremos equivocados? Dentro de esas 4200 religiones, se pueden subdividir en aquellas que son teístas, es decir, a un teos, a un dios le rinden culto, lo proclaman, le tienen nombre, se arrodillan ante ese Dios, le hacen sacrificios. Esos son los grupos de las religiones teístas, pero también se encuentran las no teístas, que son aquellos grupos autosuficientes que se creen poder hacerlo todo, como el ateísmo, el agnosticismo y otro montón de supuestas religiones o teorías y filosofías huecas que andan por ahí rondando. Son las no teístas. Pero también está los que se desvían por el panteísmo. Todo es Dios, la naturaleza es Dios. Dios se representa en toda la naturaleza y hay que rendirle culto. Los que llaman a la naturaleza la madre naturaleza porque creen que ella les provee de todo. Esto es una verdad a medias, cuidado, porque si bien Dios se presenta por medio de la naturaleza no es Dios. Y es lo que quiere representar el panteísmo. Cuidado con el naturalismo o algunos movimientos de conservación natural que existen por ahí. Se pueden estar disfrazando de movimientos, pero son en realidad una religión. Pero, ¿cuál de estas es la religión verdadera? Hoy, en un café con la Biblia, vamos a investigarlo. Para responder esta pregunta tan esencial, analizaremos un pueblo de raíces religiosas que se creían ser el pueblo de Dios y de alguna forma Dios había dicho que era su pueblo escogido, pero cayó en un momento de religiosidad donde todo era religión y Dios en algún momento lo reprende. Por eso, cuidado con la religión. Puede traernos confusión a nuestra vida. Y veamos aquí en el capítulo 58 del profeta Isaías. Dice de la siguiente forma: el Señor me dijo. ¿A quién le dijo? A Isaías, al profeta. Le dio un mensaje, como bien lo era profeta. Dice: el Señor me dijo, grita fuertemente, sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Mire qué interesante. Está diciendo que lo que vaya a decir Isaías lo diga fuertemente, sin miedo, porque hay seguridad. Que alzara la voz fuerte, que todos lo escucharan. Esto quiere decir que el mensaje es importante, es contundente.
No cabe la menor duda de lo que está pasando. Y dice, reprende a mi pueblo. Mira que Dios reconoce que era su pueblo, pero tenía que reprenderlo. Dice, por sus culpas. Ese pueblo de Israel era culpable. Ese pueblo escogido era culpable. Y lo reconoce. Dice, al pueblo de Jacob por sus pecados. Lo identifica como el pueblo de Jacob. Y aquí viene la falta. La pusimos en rojo ahí en el texto para que miremos exactamente cuál era la falta del pueblo de Israel. Dice, diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Qué interesante. Parece que es bueno lo que hacía el pueblo de Israel. Dice que diariamente lo buscaban y estaban felices de conocer los caminos de Dios. Eso parece bueno. Pero mira, está disfrazado, dice, como si fueran un pueblo que hace el bien. ¿Qué quiere decir esto? Que existían dos caras en el pueblo. Número uno, estaba aquellos que diariamente supuestamente buscaban con rituales, con sacrificios, con acciones religiosas, los caminos de Dios. Pero él dice como si fueran un pueblo que hacen el bien. Es decir, con esos sacrificios, con esos rituales, con esas reuniones en las sinagogas, en el templo, no estaban haciendo el bien. Y que no descuidan mis leyes. Estaban descuidando las leyes de Dios porque las conocían, las recitaban, las hablaban. Pero miren, dice, me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo, aquí es donde está el contraste entre lo que ritualmente se hace y lo que se practica en la vida cotidiana. Dice, sin embargo, dicen, ¿para qué ayunar si Dios no ve? ¿Para qué sacrificamos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. Mire qué interesante. Dentro del pueblo de Israel, la práctica más conocida era el ayuno. Dentro de su cultura era una forma consagrada de acercarse al Señor, de dedicarle tiempo a Dios. Pero dice que este ritual que ellos hacían en ese entonces del ayuno lo estaban haciendo en vano. En ese momento era el ayuno. Hoy puede ser asistir a una iglesia. Lo podemos estar haciendo en vano. Hoy puede ser escuchar un mensaje o lo que sea. Se puede estar haciendo en vano. Una oración se puede estar haciendo sin ningún sentido. Porque dice, sin embargo, dicen para qué ayunar si Dios no lo ve. Pero también dice el día de ayuno, el día que se hace el ritual, el día que Dios aceptaba ese ayuno, pero que lo hicieran bien. Dice, dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. Entonces no había una concordancia entre el sacrificio o entre el ritual. Porque todas las congregaciones, iglesias y religiones tienen algún tipo de ritual. Puede ser incluso el mismo ayuno, puede ser el reunirse todos los domingos, puede ser el orar al frente, el hacer reuniones de oración entre semana, reuniones de caballeros, de damas, lo que se llame. Cualquiera de estas cosas es un ritual
que se le ofrece al Señor un tiempo, pero dice que allá afuera, en sus quehaceres cotidianos, dice que se dedicaban solamente a interesarse en negocios y a explotar a sus trabajadores. No se le pagaba lo justo a sus trabajadores. ¿Cuántos patrones hoy hay que no pagan lo justo? El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con sus puños, dice. Es decir, con el codo borro lo que hace mi mano. Porque en algún momento están aquellos que después de que hicieron un ritual como asistir a la congregación, levantar las manos, adorar al Señor, que bien algunos lo hacen con toda sinceridad, por supuesto, pero esa adoración, esa alabanza, esa forma de ritual tiene que llevarla hacia afuera también. Y dice que allá afuera solo peleas y disputas y dan golpes criminales. Dice que un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche las oraciones. Como repito e insisto, en ese momento era el ayuno lo principal. Hoy quizás en el pueblo cristiano no sea lo esencial. Tal vez se puede practicar, pero muchos tienen otras acciones. Pero dice que si eso no va acompañado con el día a día, esas oraciones, esos rituales no serán escuchados. Cuidado con lo que hacemos. Cuidado lo que hacemos dentro de la congregación y lo que hacemos fuera es diferente, porque nuestras oraciones no serán escuchadas. Eso se llama religión. Pero sigamos adelante. Pero veamos en qué consiste el verdadero ayuno, porque el Señor en el versículo 5 dice, ¿crees que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco y acostarse con áspera ropa sobre la ceniza? Repito, en ese entonces era el ayuno, por eso habla con estas palabras. Hoy puede ser cualquier otra cosa, pero creen que es mostrar una parte de nosotros como sacrificio, proclamarlo a todo mundo, estamos ayunando, vamos a la iglesia todos los domingos, vamos al culto de oración también. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que cuando ellos agachaban la cabeza, porque así lo hacían y afligían su rostro, recordemos que Jesús le dijo, cuando ayunéis no seas como los hipócritas fariseos que ponen su cara larga de tristeza para que vean que estén ayunando. Entonces ellos tenían esa costumbre, afligirse, agacharse como un junco. Conocemos los juncos en los riachuelos. Con el viento se agachan, en señal de sencillez, de humildad, de religiosidad. Y acostarse con áspera ropa sobre la ceniza, en sentido de humillación. Mire, aquí estoy, Señor, pobre, desvalido. En eso consiste. Son más bien rituales esos que agradan al Señor. Y la pregunta es, ¿eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Hoy el día agradable al Señor en la iglesia cristiana podemos enmarcarlo como un gran domingo. El domingo que se asiste por lo general a la congregación, se levantan las manos, se alaba, se llevan las ofrendas. Y bien, si lo haces con sinceridad, pero no solamente con sinceridad ahí adentro, sino allá afuera. En eso consiste. Entonces dice, ¿acaso ese es el día agradable al Señor? Pues no lo es, dice el Señor. Puede ser que no lo sea el asistir o el hacer estas cosas en la congregación también.
Dice, ¿en qué consiste? El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompa las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Ese es el ayuno que el Señor pedía en ese momento, porque si bien es cierto, el ayuno era una práctica agradable al Señor, se convirtió en religión. Los hombres la convirtieron en religión, agachando su cabeza, acostándose en ceniza, haciendo un montón de ritualismo que inventaron ellos mismos para que fuera notorio. ¿Cuántas cosas podemos estar haciendo en la iglesia cristiana que es para que se vea notorio, que la hemos inventado, que la hemos hecho, pero no están en la escritura? Sabe que está enviando el Señor, que está bien que asistas, que vaya, levante las manos, ofrendes, pero también cuida de los que están afuera. El ayuno que a mí me agrada. Este principio no ha cambiado. Eso es en el Antiguo Testamento. Es que ya eso no aplica. Dirán algunos. Por supuesto que aplica. El principio no cambia porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Y dice entonces en que rompa las cadenas de la injusticia. Es decir, estos hombres estaban siendo injustos en su sociedad. En su día a día eran injustos con el pobre, con el desvalido. Eran injustos en sus negocios. Trataban de cobrar más, de robar, de poner balanza falsa. Pesar cosas que se tenían que pesar con una balanza descalibrada. Eso era robar. Es lo que está diciendo: rompan las cadenas de injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo sobre aquellos trabajadores, aquellas injusticias. Les pagamos después del día, no les damos el aguinaldo, puede decir en este momento. Los hacemos trabajar sin pagar horas extras. Podemos traerlo a nuestro contexto. En que deje libres a los oprimidos y acabes con toda tiranía. Mira que aquí está hablando directamente, no de cosas espirituales, porque muchos dicen, esto es para liberar de los espíritus, de las amarras espirituales. No, está hablando de una tiranía social, de el día a día, que acabes con los oprimidos y dejes toda tiranía. Hoy muchas personas se aprovechan de la condición vulnerable de otras personas. A los migrantes extranjeros les pagan menos. A las mujeres no les reconocen el salario como se les reconocen a los hombres, etcétera, etcétera, en nuestra sociedad. Dice aquí, en que compartas tu pan con el hambriento. Y hoy la iglesia de Cristo en su mayoría se ha olvidado de esto, se ha concentrado en los sacrificios, se ha concentrado en el templo, en el día del Señor, se ha concentrado en ir bien presentados, en hacer un acto litúrgico con honores, pero se ha olvidado ¿de qué? De compartir su pan con el hambriento. ¿Cuánto desearía el Señor que tuvieran la mitad del templo que hoy tienen, pero que compartieran el pan con el hambriento? Y que reciban en su casa a los que no tienen techo. Pero ahora la iglesia, y hablo en general, cierra sus puertas aquellas personas desvalidas que fueron arrancadas de un día para otro de sus casas
por una tragedia, porque son migrantes, porque están huyendo, porque huyen de la guerra. La iglesia no tiene proyectos en su mayoría, excepto algunas excepciones. No tiene proyectos para estas personas. Tiene proyectos para comprar bucetas. Tiene proyectos para hacer grandes templos, para poner aires acondicionados. Tiene proyectos para hacer asambleas de lujo, pero no tiene proyectos para los desvalidos. En que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Son muy pocas las campañas en pro de ayuda de aquellas personas que no tienen vestido, que tienen necesidades apremiantes, los que están en las calles, los que duermen, los hambrientos. Hoy nuestra sociedad está colmada de este tipo de personas, pero la iglesia de Cristo tiene que despertar y decir, esa es nuestra obra, aunque compremos menos sillas, aunque no hagamos parqueo para nuestros autos lujosos, aunque tengamos que encerrar a los niños en un aula más pequeña y no hacer la plaza de deportes en nuestro complejo de iglesia. Vamos y socorramos a los desvalidos. Dejemos de construir la piscina recreativa para el campamento de jóvenes y vamos a las calles a juntar, a traer, a predicar de mejor forma el Evangelio. ¿Qué pasará si cambiamos de actitud y nos desenfocamos de las actividades internas y vamos allá afuera, al rescate de los demás, a ayudar al prójimo también? La actitud cambiada puede traer frutos. Y dice el verso 8, entonces brillará tu luz como el amanecer, y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti, y mi gloria te seguirá. Es una promesa. Dice que solamente entonces brillará tu luz como el amanecer. Hoy grandes grupos de cristianos, iglesias, ministerios no brillan dentro de la oscuridad porque se han encerrado ahí adentro. Dice Jesús que una antorcha, una luz no está para ponerla debajo de la cama o dentro de un cántaro, una caja, no. Es para exponerla allá afuera, para que brille a todo el mundo. Hoy grupos de cristianos se encierran para no brillar en cuatro paredes. Y ahí pasan cosas muy lindas para ellos. Pasan cosas grandes, pero para ellos y para ellos. Entonces dice, brillará tu luz como el amanecer afuera. Pero también dice, tus heridas sanarán muy pronto. ¿Qué está indicando esto? Hoy, a pesar del montón de actividades internas que se ejercen delante o dentro de una congregación o iglesia, hay personas que tienen heridas grandes, incluso iglesias que están heridas por otras iglesias, hay riñas. Lo que hablábamos antes, pero también hay personas que están ahí sirviendo y nunca han podido sanar una herida, no han podido perdonar, no han podido hacer, a pesar de las cientos y cientos de conferencias, sanidades interiores y charlas que se han dado en esos lugares. Dice, pero si hacemos estas cosas, tus heridas sanarán muy pronto. El hecho de dar a los demás, de salir, va a sanar, te va a hacer reflexionar, te va a traer un nuevo espíritu a tu vida y te va a dar razón de vivir. Dice, también tu rectitud irá delante de ti
y mi gloria te seguirá. Será una persona que andará por caminos derechos, porque se enfrentó al mundo allá y tiene que dar testimonio al mundo, pero también dice que la gloria de Dios lo seguirá. Muchos buscan la gloria de Dios y perdone que insista en esto, pero dentro de un grupo encerrado buscan en la Shekinah, la gloria de Dios o como quieran llamarle, pero no la encontrarán si no salen, porque Dios dice que seguirá a los que salen, a los que brillan allá afuera y le dan una mano al desvalido. En el verso 9 dice, entonces si me llamas, yo te responderé, si gritas pidiendo ayuda, yo te daré y te diré, aquí estoy. ¿Cuántas veces se reúnen los grupos y no encuentran la respuesta de Dios? Dice que si hacemos esto, Él se presentará si lo llamamos. Si hace desaparecer toda opresión, oiga la condición, insiste, está dentro del contexto. Si hace desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tu sombra se convertirá en luz de mediodía. Si haces eso, insiste en el hambriento, en no ofender, en no calumniar a los demás, porque entonces sería una religión. Es cuando la religión fracasa, porque en el templo sí y afuera no. Entonces dice, entonces tu luz brillará. Ahí es donde brillará tu luz. Tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Aquellos defectos, aquellas cosas serán tapadas. ¿Por qué? Porque se convertirán en luz de mediodía. Y te guiaré continuamente. El Señor va a guiar. ¿Cuántas veces pedimos guianza al Señor, los ministerios, las congregaciones, pero no se está llevando a cabo estas obras? Yo te guiaré continuamente. Te daré comida abundante en el desierto, cuando todo el mundo está seco. Hoy existe una sequedad espiritual a nivel mundial. Las iglesias, las congregaciones, las reuniones están secas porque son solo religión. Dice, yo te daré abundante comida en el desierto, daré fuerzas a tu cuerpo y será como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Mira qué interesante. Dice que después de hacer esto, es Dios el quien nos prospera. Entonces ahora sí, como ya fuiste a recoger al desvalido, como ya tienes a los hambrientos haciendo fila, entonces ya puedes reconstruir tus muros. ¿Qué significa eso? Entonces ya puedes hacer un albergue para esos desvalidos. Entonces ya puedes hacer un comedor para niños abandonados o de escasos recursos. Entonces ya te puedes dirigir a hacer un templo más grande. ¿Por qué? Porque todos esos del comedor, todos esos que has recogido en el albergue van a asistir a tu iglesia un día, un domingo, ahora sí, en alabanza y dando gloria al Señor por lo que ha hecho, pero ahora sí, con un gran sentido, y aquellas personas entenderán que es un evangelio activo y no teórico. Y dice, y su pueblo reconstruirá las viejas ruinas, aquellas ruinas que dejamos en la iglesia primitiva. Si usted se devuelve a la iglesia primitiva, a la iglesia de los Hechos, ellos se reunían en casa pero eso sí, aún no tenían templo, y no importa, se puede hacer un templo, pero ellos primero a las viudas y a los huérfanos ayudaron. Eso no lo dejaron de hacer. Y muchos siglos después, ya vinieron los templos. Después de, porque habían bastantes personas ya, y entonces dice, llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casas en ruinas. ¿Hasta cuando eso se va a llamar el pueblo de Dios?
reparador de muros caídos. Puede reparar sociedades, familias. Puede reparar y reconstruir ciudades, física y espiritualmente. Reconstructor de casas en ruina. Aquellos hogares que estaban en ruina van a ser reconstruidos. ¿Por qué? Porque hubo asistencia pronta, pero una asistencia integral. Muchos van y oran por aquella familia, pero no les dan nada. Y están necesitando. En resumen, entonces, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Cómo sabemos si estamos en la verdadera religión? Bueno, aquí podemos encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Algunos dirán, bueno, es que eso del texto está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no aparece, pero se equivocó porque también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Leamos Santiago 1:27 y dice, la religión pura y verdadera. Atención a esto. ¿Cuál es la religión pura y verdadera? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre, no a los ojos de las personas. A los ojos de las personas puede ser la religión evangélica, puede ser la religión católica, la religión musulmana, cualquier tipo de religión ante los ojos de las personas, pero ante los ojos de Dios, dice, la religión verdadera consiste. ¿En qué consiste? ¿En reunirse y hacer grandes sacrificios? No, dice, consiste en ocuparse de los huérfanos. Volvimos en Santiago, en el Nuevo Testamento estamos. De los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones. Huérfanos y viudas, ¿por qué dice eso? Es el mismo contexto. En este tiempo, los más desvalidos eran los huérfanos y las viudas por razones obvias. Dice, y ocuparse de sus aflicciones, si son aflicciones económicas, espirituales, lo que venimos hablando, y no dejar que el mundo te corrompa. Está resumiendo lo que leímos en Isaías. ¿Cuál es la corrupción del mundo? Dejarse comprar, ser corrupto con los salarios, oprimir al que está en necesidad. Eso es que el mundo nos corrompa, que el mundo entre a nuestras vidas, también cualquier otro tipo de pecado. Pero guardémonos de pecado, pero debemos de hacer esto. Muchos hoy predican un evangelio solamente de guardarse del pecado de adulterio, del chisme, de todas estas cosas, que bien es cierto, hay que hacerlo, pero no ven esta otra parte, el ocuparse de los huérfanos y las viudas. La palabra religión viene de una palabra griega que quiere decir culto expresado en actos rituales, adoración ritual. Eso es religión. Pero hay una religión pura, y cuando dice pura, es una religión sin mezcla. Sin mezcla quiere decir una religión sincera. Aquí Santiago está hablando de la verdadera religión. Es la que practica estas cosas, pero para practicar estas cosas debe estar el Señor reinando en la vida de cada uno. Ahora bien, sé que algunos estarán pensando y dirán, pero no somos salvos por obras, estamos bajo la gracia y eso nos libera de ayudar a las demás personas. No, no es así. Sabemos esto y tengo algunas conclusiones que compartirles. No podemos ser salvos por medio de obras de servicio como estas que hemos dicho. La salvación no se compra de esa forma, sino mediante la fe en Cristo. Eso está muy claro. Pero nuestra fe carece de sinceridad si no alcanzamos a otros. Esto sería una fe religiosa. Ahora bien, el ayuno quizás beneficie físicamente y espiritualmente, porque algunos pensarán que estoy hablando contra el ayuno. No, te va a beneficiar a usted como personas espiritualmente y físicamente, pero solo ayudará a la persona que lo realiza. Es decir, no se expande hacia afuera. Si tú ayunas, con eso no estás ayudando a otras personas.
Dios quiere que nuestro servicio vaya más allá del crecimiento personal. Quiere ver frutos en acciones de bondad, amor, justicia y generosidad. Es decir, está bien que crezcamos espiritualmente, que nos reunamos, que asistamos, que nos eduquemos doctrinalmente, pero Dios quiere ver esos frutos de bondad, amor, justicia y generosidad allá afuera. Agradar a Dios es algo más que dejar de comer y hacer algo. Es agradarlo al aplicar su palabra a la sociedad y a la sociedad de afuera, por supuesto. Quiero dejarlo hasta aquí. Quiero que esta reflexión cale en nuestros corazones. Si quieres comunicarte con el ministerio Un Café con la Biblia, puede hacerlo. Te dejamos un correo en la descripción del video. Y ahí puedes contactarse con nosotros. Gracias por estar una vez más con Un Café con la Biblia. Muchas bendiciones.